En el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, con Berlín bajo el asedio inclemente en 1945, se desvela una historia que, por décadas, permaneció sepultada en los archivos clasificados de los aliados, como un tesoro escondido bajo 7 llaves. Imaginen a aquellas mujeres, esposas de oficiales de las SS, que antes sonreían para las fotografías junto a sus maridos, anfitrionas de cenas elegantes donde el jerez corría a raudales y lucían joyas finas, arrancadas de manos que jamás regresarían a casa. Cuando la inminente derrota se cernía sobre el Tercer Reich, estas mujeres recibieron la última orden de sus cónyuges: borrar toda huella, destruir cada rastro. Lo que vino después dejaría una cicatriz imborrable en la memoria de Alemania por generaciones, un enigma que desafía la lógica y nos obliga a mirar de frente un lado oscuro de la historia. El telón de acero que ocultaba la verdad sobre estas mujeres, que se beneficiaron plenamente de los crímenes del régimen, ha comenzado a levantarse. Su relato constituye una de las paradojas más profundas e inexploradas de la Alemania nazi. ¿Cómo fue posible que quienes más gozaron de los privilegios de aquella maquinaria de muerte se convirtieran en sus traidoras más inesperadas? Y, más intrigante aún, ¿por qué eligieron un camino que, sabían, las llevaría directamente a la horca, no solo a sus maridos, sino también a ellas mismas? La cuestión que aún hoy desvela a los historiadores no es el porqué de sus ejecuciones, sino el misterio detrás de su decisión de sacrificarlo todo en los días finales de la contienda. Detrás de las fachadas majestuosas de los barrios más distinguidos de Berlín, residían mujeres que conocían los secretos más atroces del Holocausto. Ellas habían examinado los documentos, escuchado las conversaciones nocturnas. Sabían, con una certeza helada, la magnitud de las atrocidades cometidas por sus maridos, y, en las últimas horas del régimen, tomaron una resolución que torcería el rumbo de la historia. Estas mujeres, en apariencia ordinarias, enfrentaron destinos extraordinarios. Sus muertes fueron cualquier cosa menos comunes. Esta es la crónica de las ejecuciones de las esposas nazis que sirvieron al Reich, un testimonio de cómo la verdad, a veces, exige el precio más alto. En el fragor de la batalla, mientras las bombas aliadas caían sin tregua sobre Berlín en abril de 1945, la esposa de Heinrich Himmler, Margarete, recibió un mensaje urgente de su esposo, el segundo hombre más influyente del régimen nazi y el cerebro detrás del Holocausto. Las instrucciones eran meridianas: incinerar hasta el último documento, fotografía y carta en su posesión, borrar toda evidencia, no dejar ni un ápice para el enemigo. Aunque en la superficie Margarete aparentó acatar, quemando papeles en su jardín ante la mirada de los vecinos, cuyas cenizas se elevaban como una oscura nevada sobre el resplandor de una ciudad en llamas, en secreto, guardó cientos de páginas que documentaban las órdenes directas de su marido para las masacres. Cartas donde él mencionaba con una frialdad pasmosa haber presenciado ejecuciones, documentos que detallaban la construcción de los campos de exterminio y órdenes explícitas para la solución final. Estos papeles, envueltos con meticulosidad en material impermeable y ocultos bajo las tablas del suelo de su hogar bávaro, se transformarían en pruebas irrefutables en Nuremberg, conduciendo a docenas de oficiales de las SS al patíbulo y finalmente sellando su propia condena a la horca en el crudo invierno de 1948. ¿Qué fuerza moral impulsaría a una mujer a sentenciar a su propio esposo a la muerte? Y sabiendo que tal traición conllevaba el precio más alto, ¿por qué lo haría de todos modos? Las respuestas a estas preguntas nos revelan un complejo despertar ético que desafía nuestra complicidad de la complicidad, la resistencia y la difusa línea entre la víctima y el verdugo en el Tercer Reich. Si esta oculta página de la historia ha logrado atrapar su atención, están sintonizando con la misma perplejidad que atormentó a los investigadores de Nuremberg. ¿Cómo pudieron mujeres, cuyas vidas estaban intrínsecamente ligadas a la jerarquía nazi, volverse de forma tan abrupta y drástica en su contra, aún sabiendo que pagarían con su propia existencia? Heinrich Himmler, en su momento, proclamó que las mujeres alemanas eran las guardianas espirituales de la raza germánica. Según la ideología nazi, la mujer ideal debía permanecer en el ámbito doméstico, enfocada en Kinder, Küche, Kirche, es decir, hijos, cocina, iglesia.
Su servicio más noble a la patria consistía en procrear descendencia aria y mantener hogares alemanes inmaculados. Sin embargo, detrás de esta propaganda latía una realidad mucho más intrincada. Un número considerable de esposas de las SS eran mujeres altamente instruidas que, antes del ascenso de Hitler al poder, habían disfrutado de carreras profesionales. Algunas habían ejercido como médicas, maestras y abogadas, profesiones que se vieron forzadas a abandonar cuando el partido nazi decretó que tales roles eran inapropiados para las mujeres. Esta pérdida de identidad cultivó un resentimiento profundo, a menudo no reconocido, que emergería más tarde de modos inesperados. Hedwig Potthast, amante de Himmler y su antigua secretaria, tuvo acceso directo a las comunicaciones sobre la solución final. Ella misma tecleó órdenes que enviaron a millones a su muerte. No obstante, en abril de 1945, y de forma deliberada, extravió y preservó docenas de documentos que Himmler había ordenado explícitamente destruir, incluyendo registros de experimentos médicos en Dachau y Ravensbrück. Cuando los investigadores aliados descubrieron estos papeles, cuidadosamente ocultos en un baúl de doble fondo, quedaron estupefactos por su naturaleza explícita. No cabía la menor posibilidad de esgrimir la excusa de «no lo sabíamos», que tantos nazis intentarían más tarde. Potthast había custodiado la evidencia más incriminatoria posible. 3 años después, sería ejecutada por su participación en el régimen, no como secretaria, sino como traidora a la causa nazi. Lo que hace su traición aún más desconcertante es que, a diferencia de otras esposas de las SS que actuaron en el caos de la caída de Berlín, Potthast tuvo tiempo de sobra para huir a Suiza con sus hijos. En lugar de ello, eligió quedarse y ocultar pruebas que destruirían al padre de sus hijos. Cuando fue interrogada por oficiales aliados, solo ofreció una explicación: alguien debe hablar por los muertos. El Reich se desmoronaba como un castillo de naipes. Berlín estaba bajo un bombardeo incesante, y mientras sus maridos se sumían en el fanatismo y el delirio, estas mujeres tomaban decisiones que asegurarían que la justicia, tarde o temprano, llegaría, incluso al coste de sus propias vidas. Frida Schmidt, esposa de un oficial de las SS destinado en Buchenwald, fotografió en secreto documentos que detallaban las muertes de prisioneros antes de que pudieran ser destruidos. Con una cámara oculta en su abrigo, creó un registro visual de las atrocidades que su marido había supervisado personalmente. Cuando sus actividades fueron descubiertas por su esposo en junio de 1945, él la golpeó brutalmente, pero no la denunció, quizás por vergüenza o para proteger su propia reputación. Las fotografías que tomó, sacadas de contrabando a través de la resistencia francesa, se convirtieron en pruebas clave en los juicios de Nuremberg. También sellaron su destino. 3 años después de la ejecución de su marido por crímenes de guerra, Frida Schmidt fue juzgada por su papel como esposa de las SS, que había vivido en la opulencia mientras los prisioneros morían de hambre. La evidencia de su fotografía secreta surgió demasiado tarde para salvarla de la horca. Sus últimas palabras antes de la ejecución, según se informa, fueron: «Elegí demasiado tarde, pero finalmente elegí». El temor con el que vivían estas mujeres es casi incomprensible. Ser descubierta significaba una muerte segura, no solo para ellas, sino para sus hijos. Las órdenes finales de Hitler eran claras. Los traidores serían ejecutados junto con sus familias enteras. Sin embargo, docenas de mujeres asumieron este riesgo, conociendo las plenas consecuencias de sus actos. A medida que el Ejército Rojo cercaba Berlín, Gertrude Scholz-Klink, la líder femenina de mayor rango del Reich, instó públicamente a las mujeres a destruir toda evidencia y a permanecer leales al Führer hasta la muerte. Sin embargo, en su propio hogar, estaba preservando en secreto documentos que detallaban el sistema de campos de concentración. Sus acciones públicas y privadas estaban en completa contradicción. ¿Por qué? Cartas descubiertas en 1958 sugieren una respuesta. En correspondencia con su hermana, Scholz-Klink escribió: «Lo que hemos hecho no puede permitirse que desaparezca. Alguien debe dar testimonio, incluso si ese testimonio nos condena a todos». Este despertar moral, este reconocimiento de que la verdad histórica debe sobrevivir aunque implique la destrucción personal, aparece repetidamente en las acciones de estas mujeres. Habían sido testigos del mal, y en las horas finales del Reich, algunas eligieron convertirse en testigos de la justicia, aun sabiendo que la justicia exigiría sus vidas como pago.
Si todo aquello en lo que habías creído se revelara monstruoso, ¿qué harías? Si la comodidad de la que disfrutabas se pagaba con la vida de millones de inocentes, ¿tendrías la valentía de preservar la verdad, sabiendo que esa verdad te destruiría? Para 1944, la apariencia de victoria nazi se desmoronaba. Con el avance de las fuerzas aliadas en todos los frentes, Hitler emitió la Orden 995, la destrucción sistemática de toda evidencia relacionada con los campos de concentración, las masacres y la solución final. Los oficiales de las SS recibieron la orden de quemar registros, demoler crematorios y eliminar testigos. Nada debía quedar que pudiera documentar lo que Alemania había perpetrado. Esta orden colocó a las esposas de las SS en una posición extraordinaria. Muchas habían servido como secretarias, administradoras y confidentes extraoficiales de sus maridos. Tenían acceso a documentos y conocimientos que pocos más poseían. Y a diferencia de los hombres de las SS, que estaban cada vez más desplegados lejos de casa, estas mujeres gozaban de la privacidad y la oportunidad de preservar lo que eligieran. Ilse Hess, esposa del lugarteniente del Führer, Rudolf Hess, mantuvo un diario meticuloso durante toda la guerra. Tras la huida de su marido a Escocia en 1941, fue puesta bajo vigilancia, pero continuó registrando observaciones sobre el liderazgo nazi. En los últimos días de la guerra, en lugar de destruir estos registros como se le había ordenado, los selló en recipientes impermeables y los enterró bajo los rosales de su jardín en Múnich. Estos diarios, hallados en 1947 durante su interrogatorio, revelaron información crucial sobre el conocimiento temprano de los campos de concentración entre la cúpula nazi. Sus palabras contradecían directamente la defensa de «no lo sabíamos», ofrecida por muchos funcionarios nazis en Nuremberg. Aunque no había participado activamente en el Holocausto, su conocimiento y su decisión de preservar las pruebas la hicieron cómplice a los ojos de la justicia aliada. Fue ahorcada junto a otras 5 esposas de las SS en enero de 1949. Pero quizás el acto de desafío más extraordinario provino de mujeres cuyos nombres permanecen en el anonimato. En el caos de la caída de Berlín, al personal administrativo del cuartel general de las SS, en su mayoría esposas de oficiales, se les ordenó quemar todos los registros de personal. En cambio, varias mujeres sacaron de contrabando cajas de documentos, escondiéndolos en cochecitos de bebé y cestas de ropa. Estos documentos, que incluían órdenes de traslado y registros de personal para los campos de concentración, permitieron a los investigadores aliados rastrear qué oficiales de las SS habían servido dónde, haciendo imposible que negaran su participación en el genocidio. La motivación precisa de estas mujeres anónimas sigue siendo incierta, pero sus acciones hablan de un despertar moral frente a la derrota ineludible. Un relato de un soldado soviético que entró en Berlín en mayo de 1945 describe haber encontrado a una mujer empujando un cochecito de bebé lleno de documentos en lugar de un niño. Cuando se le preguntó, ella simplemente dijo: «Estos papeles les dirán lo que hicieron, incluido mi marido. No puedo vivir sola con este conocimiento». En un lapso de 2 años, esta mujer sin nombre sería identificada, juzgada y ejecutada por su papel como esposa de las SS. Su traición, aunque en última instancia sirvió a la justicia, fue considerada traición contra Alemania por el tribunal militar que la sentenció a muerte. La paradoja es cruda. Estas mujeres habían sido las grandes beneficiarias del sistema nazi. Habitaron casas robadas a familias judías, vistieron ropas arrebatadas a las víctimas y gozaron de privilegios obtenidos gracias a las posiciones de sus maridos en un régimen genocida. Sin embargo, en las horas finales de ese mismo régimen, algunas optaron por preservar las pruebas de esos crímenes, sabiendo que aquello las conduciría a su propia destrucción. ¿Qué fue lo que cambió? Para muchas, fue la paulatina asunción de que Alemania perdería la guerra, y con la derrota llegaría la rendición de cuentas. Pero los documentos sugieren algo más profundo, un reconocimiento moral que trascendió la mera autopreservación. Ante la magnitud de un mal histórico, algunas eligieron alinearse con la verdad antes que con el poder, incluso al precio supremo. La carga psicológica que estas mujeres soportaron debió ser inmensa. Vivir en la cercanía de asesinos, quizá incluso amándolos, mientras trabajaban en secreto en su contra, creó una disonancia cognitiva que pocos seres humanos han experimentado. Mantener la fachada de la esposa leal mientras traicionaban activamente todo por lo que sus maridos lucharon, requería una compartimentación mental extraordinaria.
A medida que el Reich entraba en sus últimos días, las traiciones se hicieron más audaces, como una llamarada final antes de la oscuridad total. En abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas cercaban Berlín, Emma Göring, esposa del Reichsmarschall Hermann Göring, fue descubierta copiando documentos militares. Cuando su esposo la confrontó, ella afirmó estar preservando su legado. En realidad, estaba documentando sus órdenes directas para el saqueo de tesoros artísticos por toda la Europa ocupada. Estas copias, ocultas entre sus pertenencias personales mientras la familia intentaba huir, se convertirían más tarde en pruebas clave en los juicios de Nuremberg, conectando directamente a Göring con el robo sistemático de bienes culturales. Su traición fue íntima y devastadora, pero también indispensable para el triunfo de la justicia. Emma Göring sería la primera esposa de un oficial de las SS ejecutada por traición después de la guerra, ahorcada en noviembre de 1947. En su juicio, cuando se le preguntó por qué había traicionado a su marido, respondió con un nudo en la garganta. Amaba al hombre, pero odiaba lo que se había convertido. Ambas cosas no podían coexistir. Los juicios de las esposas de las SS comenzaron a principios de 1947, una vez concluidos los principales procedimientos de Nuremberg. Inicialmente, los fiscales aliados las habían considerado principalmente testigos contra sus maridos. Sin embargo, a medida que surgían pruebas de su conocimiento y de la preservación deliberada de documentos incriminatorios, su estatus legal cambió drásticamente. La cuestión que enfrentaba el tribunal era compleja, como un dilema moral de doble filo. ¿Eran estas mujeres heroínas por preservar la evidencia o criminales por sus años de apoyo y complicidad activa? La respuesta resultó ser ambas. Aunque sus actos finales de traición sirvieron a la justicia, no borraron años de participación voluntaria en un régimen criminal. Margarete von Schrader, cuyo marido comandaba un escuadrón de la muerte en el Frente Oriental, preservó en secreto sus informes de campo, documentos que detallaban el asesinato sistemático de comunidades judías en Ucrania. Cuando se le preguntó durante su juicio por qué había asumido tales riesgos, respondió con una pregunta propia: si no yo, entonces ¿quién? Solo yo sabía dónde se guardaban. Este sentido de responsabilidad histórica, de ser testigo cuando nadie más podía, aparece repetidamente en los relatos de las acciones de estas mujeres. Reconocieron que ocupaban una posición única en la intersección de la intimidad y la atrocidad. Solo ellas tenían acceso tanto a los crímenes como a las pruebas. Sin embargo, el tribunal aliado no se conmovió con esta conversión de última hora a la causa de la justicia. El fiscal jefe en el juicio de las esposas de las SS, Thomas Dodd, argumentó con firmeza: estas mujeres disfrutaron los frutos del asesinato durante años. Su traición final, aunque útil para la justicia, no las absuelve de responsabilidad. Eligieron la comodidad por encima de la moralidad hasta que la derrota fue un hecho. Solo entonces apareció la conciencia. Este capítulo silenciado de la historia nos interpela profundamente. ¿Qué harías tú en un cruce de caminos tan desgarrador? ¿Permitirías que la verdad se desvaneciera en las sombras o te atreverías a desenterrarla sin importar el abismo que se abriera a tus pies? Si esta narración te ha conmovido y ha encendido tu curiosidad por las historias menos contadas, te invitamos a compartir este contenido con aquellos que, como tú, buscan entender las complejidades del pasado. Tu apoyo nos permite seguir explorando y dando voz a estos relatos. Considera dejar un súper gracias para contribuir a que más historias como estas salgan a la luz. La sentencia fue idéntica para las 43 mujeres juzgadas en aquellos procesos: pena de muerte por ahorcamiento. Esta encrucijada entre la responsabilidad personal y el peso de la historia nos obliga a reflexionar cómo estas preguntas morales resuenan aún hoy en día, cual eco en los valles andaluces. En cada sociedad que ha enfrentado la atrocidad, los individuos eligen entre la complicidad, la resistencia y cuándo, si es que alguna vez, es demasiado tarde para optar por la justicia. Mientras las fuerzas aliadas se aproximaban a la capital alemana, Berlín, el dictador se refugió en su búnker, dictando una última serie de órdenes diseñadas para borrar toda huella de evidencia y eliminar testigos. El tristemente célebre Decreto Nerón exigía la aniquilación de toda infraestructura que pudiera ser de utilidad a los aliados, incluyendo redes de transporte, complejos industriales y sistemas de comunicación.
Menos conocida fue la Orden 301, un mandato explícito para borrar todo registro administrativo vinculado a los campos de concentración y a la solución final. Los oficiales de las SS recibieron instrucciones precisas para destruir expedientes, fotografías y registros de transporte, cualquier rastro que pudiera demostrar la naturaleza sistemática del genocidio nazi. Los crematorios debían ser desmantelados, las fosas comunes disimuladas y los prisioneros sobrevivientes eliminados. El objetivo era hacer que el Holocausto fuera imposible de probar, como intentar borrar la marea con la mano. Lo que el Führer no pudo creer fue una traición gestada en el corazón de los hogares de sus más fervientes seguidores, donde se forjaron decisiones que desentrañarían sus oscuros secretos. Lina Heydrich, viuda de Reinhard Heydrich, el arquitecto principal del Holocausto, que había sido asesinado en 1942, recibió la orden de incinerar todos los documentos restantes de su esposo. Sin embargo, ella optó por esconder cuidadosamente papeles clave que detallaban la planificación de la conferencia de Wannsee, el punto neurálgico donde se coordinó la implementación de la solución final. Sus motivos siguen siendo un enigma debatido entre los historiadores. Algunos sugieren que buscaba posicionarse favorablemente ante la inminente ocupación aliada, mientras que otros creen que experimentó una auténtica metamorfosis moral tras el fallecimiento de su esposo. Lo innegable es que sus acciones salvaguardaron pruebas cruciales sobre la planificación sistemática detrás del Holocausto. A pesar de este inestimable servicio a la verdad histórica, Lina Heydrich fue ejecutada en febrero de 1948. El tribunal militar reconoció su acto de preservar la evidencia como un atenuante, pero concluyó que sus años de apoyo y ceguera voluntaria facilitaron el asesinato masivo a una escala industrial. Los documentos que ella resguardó revelaron la fría burocracia de un genocidio. Actas de reuniones, cronogramas de transporte y asignaciones presupuestarias para la edificación de cámaras de gas. Todo un caudal de pruebas que contradecía directamente las afirmaciones posteriores de que los asesinatos no estaban autorizados o eran desconocidos para la cúpula. Uno de los gestos más impactantes de preservación provino de un origen insospechado, digno de una trama de novela. Hedwig Höss, esposa de Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, había habitado con su familia en una casa que dominaba el campo. Ella aseveró más tarde ignorancia sobre lo que allí acontecía, a pesar de la ceniza perpetua que caía sobre el parque infantil de sus hijos como un recordatorio constante. No obstante, después de que su esposo fuera transferido en 1943, ella conservó minuciosamente los planos arquitectónicos del campo, incluyendo dibujos detallados de las cámaras de gas, camuflados bajo la etiqueta de instalaciones de tratamiento especial. Cuando se le ordenó destruir estos documentos en 1945, en lugar de obedecer, los sepultó en una caja metálica bajo el gallinero familiar. Estos planos, hallados durante su interrogatorio en 1947, aportaron una evidencia irrefutable del propósito del campo. La precisión de los dibujos, la planificación meticulosa de instalaciones diseñadas exclusivamente para el exterminio masivo, pulverizó cualquier argumento de que Auschwitz era meramente un campo de trabajo donde las muertes ocurrían de forma incidental. Hedwig Höss fue ahorcada el 7 de junio de 1948. Su última declaración, un eco de culpa, reconoció su complicidad a través del silencio. No escuché nada, no vi nada, no dije nada. Eso también es un crimen. La pregunta que persigue a los historiadores, como una sombra alargada, es: ¿estas mujeres preservaron la evidencia por un despertar moral, por instinto de supervivencia o por sed de venganza ante traiciones personales? La respuesta es un mosaico complejo de motivaciones que varía en cada caso, pero los documentos sugieren una mezcla intrincada de todas ellas. Para algunas, fue un horror creciente ante lo que habían presenciado. Para otras, un deseo de distanciarse de maridos a quienes habías llegado a temer o despreciar. Y para unas pocas, la genuina convicción de que la verdad debía prevalecer, sin importar el precio personal. Lo que estas mujeres compartieron fue un acceso íntimo a la maldad, y en las horas postreras de la guerra, la crucial elección entre protegerla o exponerla. Sus decisiones, como las piezas de un dominó, moldearían nuestra comprensión del capítulo más oscuro de la historia, incluso si las condujeron a su propia ejecución. Mientras Berlín ardía en abril de 1945, 16 esposas de oficiales de las SS se congregaron en el sótano de una vivienda suburbana.
Su reunión, reconstruida a partir de testimonios posteriores, giraba en torno a una pregunta simple: ¿qué destino le esperaba a la evidencia en su poder? Algunas abogaron por la destrucción, siguiendo las órdenes de sus maridos y protegiendo a sus familias de represalias. Otras defendieron la preservación, convencidas de que Alemania debía encarar sus acciones. El debate se acaloró, con acusaciones de traición respondidas con alegatos de responsabilidad moral. Al final, idearon un sistema ingenioso. Los documentos serían divididos, ocultados en múltiples puntos, sin que ninguna mujer conociera todos los escondites. Si sus maridos los descubrían, cada una podría alegar con veracidad un conocimiento limitado. Fue una conspiración de esposas contra los hombres a quienes una vez habían jurado obediencia. ¿Habría tenido usted el coraje de unirse a una conspiración así, como quien se lanza al vacío? De traicionar no solo una ideología, sino a la persona más cercana, sabiendo que las consecuencias del descubrimiento serían fatales? La evidencia preservada comenzó a llegar a manos aliadas casi de inmediato tras la capitulación de Alemania. Algunas mujeres contactaron directamente a las fuerzas de ocupación, ofreciendo documentos ocultos a cambio de protección. Otras, de forma anónima, dejaron pruebas donde serían encontradas, alejándose de posibles consecuencias. Lo que ninguna de estas mujeres pudo prever fue que la misma evidencia que preservaron sería utilizada más tarde en su contra. A medida que el alcance total de las atrocidades nazis se hizo patente, los fiscales aliados empezaron a cuestionar cómo alguien viviendo tan cerca del poder podía alegar ignorancia. Los documentos resguardados por las esposas probaron no solo la culpabilidad de sus maridos, sino también su propia conciencia de los crímenes contra la humanidad. Ingrid von Ribbentrop, esposa del ministro de Asuntos Exteriores Joachim von Ribbentrop, se aproximó a oficiales de inteligencia británicos con la correspondencia privada de su esposo con el Führer, cartas que detallaban el conocimiento y el apoyo a la eliminación de los judíos europeos. Su marido fue ejecutado más tarde, tras los juicios de Nuremberg, basado en parte en la evidencia que ella misma aportó. Cuando le preguntaron cómo pudo traicionar a su esposo, se dice que respondió: «Él se traicionó a sí mismo cuando eligió servir al mal». Esta claridad moral, esta capacidad de distinguir entre la lealtad a una persona y la lealtad a la humanidad, define las acciones de estas mujeres. Eligieron una lealtad superior a los lazos personales, como un faro en la oscuridad. Lo que no pudieron prever fue que la justicia aliada considerara sus años de apoyo como un crimen en sí mismo. El 5 de diciembre de 1947, Ingrid von Ribbentrop fue ahorcada por su papel como esposa de un oficial de las SS. Su traición final fue considerada, pero no superó sus años de participación voluntaria en un régimen criminal. Los documentos custodiados por las esposas de las SS se convirtieron en piezas centrales de los procesos de Nuremberg. Los registros de personal ayudaron a los fiscales a identificar qué oficiales habían servido en cada campo. Los planos arquitectónicos demostraron que los campos fueron diseñados específicamente para el exterminio. Los cronogramas de transporte evidenciaron la naturaleza sistemática de las matanzas. Sin esta evidencia, muchos líderes nazis podrían haber alegado exitosamente ignorancia o negado la magnitud del Holocausto. La meticulosa burocracia alemana, preservada por las mismas mujeres que se habían beneficiado de ella, se convirtió en el pilar para establecer lo que hoy denominamos crímenes contra la humanidad. En un momento particularmente dramático en Nuremberg, la correspondencia de Heinrich Himmler con su esposa, cartas que ella había conservado contra sus órdenes explícitas, fue presentada como prueba. Estas comunicaciones íntimas, en las que él mencionaba casualmente haber presenciado fusilamientos masivos y visitado instalaciones de exterminio, desmantelaron su planeada defensa de ignorancia, como un castillo de naipes. Él nunca se sometería a juicio, habiéndose suicidado al ser capturado. Pero la evidencia que su esposa preservó aseguró que su papel en la historia fuera documentado con precisión y, en última instancia, contribuyó a su propia ejecución. La narrativa de estas mujeres nos obliga a reconsiderar las visiones simplistas sobre la Alemania nazi. No fueron meras víctimas ni únicamente verdigos. Ocuparon un complejo espacio intermedio como testigos con un poder limitado pero real para actuar. Sus hogares fueron tanto prisiones como espacios de privilegio. Sus maridos, tanto compañeros íntimos como participantes en el genocidio. Su conocimiento, tanto una carga como una responsabilidad. En esta zona gris,
Tomaron decisiones con profundas consecuencias históricas. Algunas esposas de las SS se mantuvieron leales hasta el final, destruyendo evidencias y respaldando las negaciones de sus maridos. Otras se quebraron bajo el peso del conocimiento, optando por la verdad sobre la lealtad. Y muchas ocuparon un punto medio, cumpliendo parcialmente, resistiendo parcialmente, navegando un terreno moral imposible con elecciones imperfectas. ¿Qué habría hecho usted en su lugar, con el corazón en un puño, si la persona con la que había construido una vida estuviera implicada en un asesinato en masa? ¿La protegería o la expondría? ¿Elegiría la lealtad familiar o la verdad moral? Estas mujeres se enfrentaron a exactamente esta elección imposible. Entre 1947 y 1951, 61 esposas de las SS fueron juzgadas por tribunales militares aliados, 43 fueron ejecutadas. Las demás recibieron largas condenas de prisión, principalmente porque pudieron demostrar que habían actuado antes y de manera más consistente contra el régimen. La evidencia preservada continúa emergiendo incluso en nuestros días. En el año 2017, durante unas reformas en una casa en las afueras de Múnich, se descubrieron documentos ocultos en una cavidad de la pared, papeles que detallaban el transporte de judíos húngaros a Auschwitz en 1944. Estos documentos, rastreados hasta la esposa de un administrador de transporte de las SS, habían permanecido escondidos durante más de 70 años. Contenían algo extraordinario, notas marginales con letra de mujer, contando el número de niños en cada transporte. Este acto de testimonio, de asegurar que incluso las víctimas más jóvenes fueran contadas, habla de una determinación férrea para que la verdad completa fuera conocida, como quien escribe un diario secreto que algún día verá la luz. Los historiadores siguen debatiendo los móviles de estas mujeres. ¿Simplemente se protegían a sí mismas, reconociendo la derrota de Alemania y buscando una posición favorable para la posguerra? ¿Actuaron por convicción moral, por horror ante lo que habían presenciado? ¿O sus acciones fueron más personales, una venganza contra maridos que habían sido crueles o infieles? La evidencia sugiere respuestas distintas para cada caso. Lo que sí es claro es que, en las últimas horas de la guerra, algunas mujeres que se habían beneficiado del poder nazi optaron por preservar la misma evidencia que desmantelaría su legado, y que en última instancia las llevaría a sus propias ejecuciones. Sus actos plantean interrogantes profundos sobre la responsabilidad moral en situaciones extremas. Nos recuerdan que, incluso dentro de sistemas de maldad absoluta, las elecciones individuales importan, que la conciencia humana, aunque fácilmente suprimida, es difícil de erradicar por completo. A medida que Berlín caía en manos de las fuerzas soviéticas en mayo de 1945, Úrsula Monge, esposa de un comandante de las SS, se acercó a un oficial soviético con una maleta. Dentro había documentos que su esposo le había ordenado quemar, registros de matanzas masivas en el Frente Oriental, incluyendo fotografías. Su esposo fue sentenciado más tarde a 25 años de prisión, basado en parte en esta evidencia. Cuando él se enteró de su traición durante su juicio, formuló una única pregunta: ¿por qué? Su respuesta, conservada en las transcripciones judiciales, fue sencilla y contundente: por los muertos. Alguien tenía que hablar por ellos. Úrsula Monge fue ejecutada el 15 de marzo de 1949, la última de las esposas de las SS en enfrentar la horca. La noche anterior a su ejecución, escribió una última carta a sus hijos que no fue desclasificada hasta 1997. En ella redactó: «Elegí demasiado tarde defender la verdad. No cometan el mismo error. Nunca esperen hasta la última hora para hacer lo que la conciencia exige». Este sentido de obligación hacia las víctimas, este reconocimiento de que se debía la verdad a quienes habían perecido, aparece repetidamente en los relatos de las acciones de estas mujeres. Habían sido testigos, directa o indirectamente, de crímenes de magnitud histórica. Al preservar la evidencia, se aseguraron de que la negación fuera una imposibilidad, como querer tapar el sol con un dedo. La desobediencia de las órdenes de Hitler por parte de las esposas de las SS representa una de las formas de resistencia más inesperadas de la guerra. Estas mujeres, seleccionadas como representantes ideales de la mujer aria, finalmente contribuyeron a asegurar que los crímenes del régimen quedaran completamente documentados. Su historia complejiza nuestra comprensión de la complicidad y la resistencia. Nos recuerda que las elecciones morales existen incluso dentro de sistemas que parecen anular toda agencia.
que sugiere que la conciencia humana, aunque fácilmente suprimida, es difícil de eliminar por completo. Si esta exploración de la complejidad moral en la historia resuena con usted, considere cómo estas preguntas siguen siendo pertinentes en la actualidad. En cada sociedad, los individuos se enfrentan a decisiones sobre lo que presenciarán, lo que preservarán y cuándo alzarán la voz para decir la verdad al poder, incluso a un costo personal, como los héroes anónimos de cada generación. A medida que la evidencia preservada por las esposas de las SS fue recopilada en Nuremberg, un patrón emergió que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. La documentación reveló no solo que el Holocausto había ocurrido, un hecho ya establecido por las liberaciones de los campos, sino que había sido meticulosamente planificado, ejecutado burocráticamente y ampliamente conocido entre la cúpula nazi. Las actas de reuniones conservadas por Lina Heydrich mostraban a su esposo discutiendo las cifras de muertes previstas con fría precisión. Los cronogramas de transporte salvados por otras esposas demostraban la naturaleza sistemática de las deportaciones. Los planos arquitectónicos revelaron campos diseñados específicamente para una matanza eficiente. En conjunto, estos documentos establecieron lo que se convertiría en una piedra angular del derecho internacional, que el genocidio no es simplemente la suma de asesinatos individuales, sino un crimen planificado contra un pueblo entero. Este concepto legal, que sigue dando forma a la justicia internacional hoy, debe su base probatoria en parte a las acciones de mujeres que traicionaron la confianza de sus maridos y pagaron esa traición con sus vidas. La historia de las esposas de las SS que preservaron evidencia plantea interrogantes incómodos sobre el género y la responsabilidad moral en el Tercer Reich. ¿Eran las mujeres menos culpables debido a su limitado poder oficial? ¿O su íntima proximidad a los perpetradores creaba una obligación especial de actuar? Los tribunales aliados que sentenciaron a estas mujeres a muerte creyeron claramente en lo segundo. Como argumentó la fiscal Rebecca West durante los juicios, estas mujeres no fueron meras espectadoras, fueron beneficiarias. Vivieron con comodidad mientras millones morían. Su silencio fue consentimiento. Su tardía traición no borra años de complicidad. Hoy, 80 años después de aquellos sombríos días, podemos discernir con asombrosa precisión los eventos que marcaron uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Esta claridad no es un regalo del tiempo, sino el fruto amargo de decisiones valientes tomadas en el abismo, donde la elección moral tiene un coste incalculable. La historia nos enseña que el sendero de la verdad a menudo exige un sacrificio supremo. El colapso del Tercer Reich fue un crisol donde la lealtad se hizo añicos, revelando la verdadera fibra de cada individuo. Mientras la estructura de poder se desmoronaba como un castillo de naipes, algunos eligieron el camino del suicidio, imitando la huida de Hitler. Otros optaron por la fuga desesperada, buscando refugio. Y muchos, con la voz temblorosa, se escudaron en la excusa de «solo cumplía órdenes», abdicando de su propia conciencia. En medio de este caos, un puñado de mujeres, con acceso privilegiado a pruebas incriminatorias pero con una culpa directa limitada, asumió la tarea de salvaguardar la verdad. Estas no fueron heroínas de leyenda en el sentido tradicional. Muchas se habían beneficiado de las políticas nazis, disfrutando de comodidades mientras otros padecían, y permanecieron en silencio durante demasiado tiempo. Sin embargo, en la recta final, cuando la balanza se inclinaba irreversiblemente, tomaron una decisión trascendental. Se pusieron del lado de la historia, lo del poder. Una elección que les costó la vida, pero que cimentó la verdad histórica. Su testimonio nos recuerda que la elección moral es una posibilidad real, incluso en las circunstancias más restrictivas, como un faro en la niebla más densa. Ser testigo de la injusticia conlleva una obligación indeclinable con la verdad. Y la lealtad hacia la humanidad debe prevalecer sobre cualquier otra fidelidad personal. Es un recordatorio palpable de que nunca es demasiado tarde para enmendar el rumbo, que un solo acto de valentía puede encauzar la senda moral de la historia hacia la justicia, incluso después de años de aquiescencia. Paradójicamente, las acciones de estas mujeres pasaron desapercibidas durante la reconstrucción de la Alemania de posguerra. Muchas guardaron silencio, ya sea por la vergüenza de su complicidad inicial o por el temor a las represalias de exnazis que se habían reintegrado en la sociedad. Solo en las últimas décadas, con la exhaustiva revisión de archivos y la publicación de documentos privados, se ha desvelado la magnitud de sus hazañas y sus posteriores ejecuciones, revelando uno de los últimos resquicios inexplorados de resistencia dentro del Tercer Reich.
Lo que ellas conservaron nos permite hoy hablar con certeza sobre eventos que, de otro modo, podrían haber sido minimizados, negados o incluso sepultados en el olvido. Su desafío a las órdenes de Hitler, su elección de la verdad por encima de la obediencia ciega, es un escudo infranqueable que impide que la historia sea reescrita. Estas mujeres comunes, que preparaban comidas, criaban a sus hijos y mantenían sus hogares, se erigieron, de manera inesperada, en guardianas de la verdad histórica. Su desafío a las órdenes de Hitler, su elección de la verdad por encima de la obediencia ciega, es un escudo infranqueable que impide que la historia sea reescrita. Estas mujeres comunes, que preparaban comidas, criaban a sus hijos y mantenían sus hogares, se erigieron, de manera inesperada, en guardianas de la verdad histórica. A través de pequeños y ocultos actos de rebeldía, se aseguraron de que uno de los mayores crímenes de la historia quedara plenamente documentado para las generaciones venideras, un legado imborrable grabado en la memoria de la humanidad. Su legado perdura en el derecho internacional, en nuestra comprensión histórica y en la obligación continua de presenciar y preservar la verdad frente a la maldad. Incluso ahora, sus actos de supuesta traición siguen sirviendo a la justicia. Vivieron como esposas leales, murieron como traidoras a la iniquidad. Sus ejecuciones son un eco constante. La elección moral nunca llega sin un precio a pagar.